Bueno, muy bienvenidas a todas aquellas personas que se están conectando. Estábamos algunos minutos atrasadas por un tema de conexión, ustedes saben cómo es esto, pero bueno, damos la bienvenida a todos aquellos que se están conectando en esta hora a compartir este tan ansiado y primer encuentro de lo que es este foro educativo de la Coalición Argentina de Mujeres. Estamos realmente muy contentas, estamos acá junto a la mesa chica de la coalición y junto a Viviana Álvarez, que es representante, la mayor representante de todo lo que es la agrupación de docentes por la vida, y realmente creemos que es una tremenda oportunidad poder estar juntas, así que vamos a tener la exposición de Viviana, y luego vamos a tener algunos minutos de preguntas también al respecto. Es un tema muy amplio, como ya nos anticipó Viviana, todo lo que es el tema de ideología de género, todas las herramientas que podemos llegar a tener en cuanto a lo legal y en cuanto a todo lo que tiene que ver con lo que se está bajando de la parte del Ministerio de Educación, y hoy con el nuevo desafío de lo que es el estudiar en casa, ¿no? Así que, bueno, es un tema bastante amplio, como bien lo decíamos, así que seguramente vamos a tener un segundo encuentro, vamos a tener un segundo encuentro sobre esta temática. La idea es aproximadamente hoy estar reunidas 1 hora, así que si tienen preguntas las pueden anotar, está también conectada, aunque ustedes no la vean, pero ahí está Majo Galeano, están también de la mesa chica Evelyn Rodríguez acompañándonos acá, Andrea Dos Santos con Marta, Lucrecia, Lucrecia de Chaco, Omar Echea, nunca me sale Lucre tu apellido, y también Ana Baloy. Estamos acá en el Zoom con Viviana, y bueno, le damos la bienvenida a todas las que se están sumando. Bueno, así que aprovecha también estos minutos para que puedas compartir esta publicación también con otras amigas, compartir la publicación en tu Facebook, ¿sí? Así podemos llegar a más personas y pueden estar atentas en todo esto que estamos hablando. Vamos a estarte pasando también el link de la Coalición Argentina de Mujeres ahí en el chat de la coalición, en el chat de este vivo, para que también puedas agregarte, sumarte si todavía no te has sumado. Sí, creemos que es un tiempo importante donde muchas mujeres podamos unirnos por una causa, por los principios que nos unen, ¿no? Nos unen la familia, la sexualidad biológica, nos une la pelea por la vida, ¿no? Y creemos que es un tiempo tan importante donde necesitamos en Argentina que se levante un modelo de mujer diferente. Necesitamos que se levante un modelo de mujer diferente que pueda impactar en esta sociedad. Queremos visibilizarnos como este grupo de mujeres diferentes, así que si estás por primera vez escuchando, bueno, te invitamos a sumarte. Somos muchas, somos miles a lo largo de todo el país de Argentina, y bueno, la Mesa Chica fundadora contamos con gente realmente de trayectoria, como Evelyn Rodríguez, Marta Rodríguez, trayectoria en estos temas, ¿no? Cada una con su tema, pero estamos aunando fuerzas, así que te invitamos a sumarte. Así que bueno, ya hay una hermosa cantidad de personas, de mujeres que están conectadas, 126, así que bueno, le damos la bienvenida a cada una, y sin más vamos a ir a Viviana. Viviana va a estar ya comenzando en esta tarde. Bueno, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. A ustedes las veo, pero del otro lado seguramente hay mucha gente y bueno, sean bienvenidos todos los que puedan aprovechar este tiempito. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor que podamos. Yo necesito saber si me escuchan bien, si ahí estamos bien, y ya arrancamos. Más que nada lo que vamos a tratar de hacer, esto de que decíamos de dividirlo en dos partes, porque si no va a ser demasiado, es muchísimo lo que hay por ahí para compartir y decir, y sí después dar este tiempo para poder hacer algunas preguntas que seguramente, bueno, yo como buena docente les voy a dejar un poco de tarea para la casa, ya que estamos en casa y tenemos que trabajar desde ahí. Bueno, vamos a hacer un poco y vamos a formarnos un poquitito desde casa cada uno. Lo primero que quisiera, o a lo primero que quisiera ir, es un poquitito a definir
lo que es educación y lo que es enseñanza, porque parecen dos palabras similares o que fueran sinónimos, pero en realidad no lo son, ¿sí? En realidad hay una diferencia entre lo que es educación y enseñanza, que es bastante particular, y en realidad, esto es una apreciación mía, ¿no? Es muy particular, pero yo creo que nosotros no deberíamos tener un ministerio de educación o instituciones educativas, sino que tendríamos que tener un ministerio de enseñanza o instituciones de enseñanza, ¿no? ¿Por qué? Porque la educación, si bien es cierto, es una formación que nosotros ofrecemos, que nosotros podemos dar, pero es un tipo de formación que digamos, apela o va a la integralidad, pero realmente la integralidad de la persona, ¿no? Entonces, no solamente la educación tiene que ver con cuestiones de conocimiento o de impartir conocimiento, sino que también tiene que ver con lo moral, con lo afectivo, con la educación en cuanto a la valoración, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver un poquitito y a ahondar un poquitito en lo que son nuestras leyes o nuestra Constitución, y nos vamos a dar cuenta que realmente hay una diferencia entre lo que es educación y lo que es enseñanza. La enseñanza quizá tiene mucho más que ver con la transmisión o el impartir conocimientos a alguien que quizá no lo tiene o que tiene una parte del conocimiento y nosotros podemos acompañarlo y ayudar a que adquiera el conocimiento total sobre alguna cosa o sobre alguna situación en particular. Entonces, por ahí, en cuanto a enseñanza, podemos decir que desligamos un poquitito a la familia o al rol de la familia porque hay que estar capacitado para brindar ese conocimiento específico, ¿sí? Y ampliar el conocimiento que un niño o joven o adolescente tenga. Entonces, eso es lo primero que yo quisiera dejar bien en claro, de manera que nosotros podamos luego seguir adelante con esto. Bien, nos vamos a situar un poquitito ahora en lo que es prácticamente un poquito de nuestra historia y dónde estamos parados en cuanto a nuestra legislación relacionada con la educación o la enseñanza, ¿sí? ¿Por qué hago esta diferencia? Porque yo creo que la familia y el entorno donde los niños y adolescentes viven, ¿sí? Es un entorno de educación. Y las instituciones son un entorno de enseñanza, ¿sí? ¿Por qué es esto? Bueno, históricamente, si nosotros nos remitimos a tiempos anteriores y antiguos, la educación no estaba, digamos, dada principalmente en una institución, sino que la familia era la que educaba. Y no educaba solo en conocimiento, sino también en cuestiones afectivas, morales, de valor, ¿sí? Por eso hago mucho hincapié en esta diferencia. Después, con el correr del tiempo, ¿sí? Esto no nos vamos a meter mucho acá, porque pasa rápido el tiempo y pasan rápido los minutos. Pero con el tiempo, la educación fue haciéndose un poquitito más formal hasta llegar, bueno, en nuestro caso como país, a la formalidad que tenemos hoy en cuanto a lo educativo. Nosotros tenemos en nuestra Constitución Nacional un apartado en particular que habla de la educación, ¿sí? Dentro de todo su articulado y dentro de todo lo que nuestra Constitución puede plantear para la organización de nuestro país, ¿sí? Hay un apartado especial que está relacionado con la educación. Por ejemplo, si nosotros vamos al artículo 14 de la educación, vamos a ver que en nuestro país, y vamos a notar que dice que en nuestro país hay libertad de aprender y de enseñar, ¿sí?
Eso es el primer indicio que nos aparece en nuestra Constitución Nacional. Luego, dice, un poquito antes, en el artículo 5º de nuestra Constitución, dice que cada provincia o que cada jurisdicción se va a reservar para sí misma la educación, ¿sí?, de su territorio. Y luego ya nos vamos un poquitito más adelante, donde se habla de algunos tipos de educación, pero particularmente me gustaría que ustedes registren de alguna forma el artículo 75 de nuestra Constitución Nacional. Este artículo es importante en muchos aspectos, no solamente en cuanto a lo educativo o en cuanto a la enseñanza, es importante sobremanera en muchísimos aspectos, pero en uno de sus incisos dentro de este artículo, lo que dice es que las leyes que organicen, ¿sí?, o que, en las que la educación o la enseñanza de nuestro país se base, van a ser leyes que respeten la unidad nacional, ¿sí?, pero que además respeten las particularidades de cada provincia, porque nosotros tenemos que pensar, y de hecho hoy seguramente en este momento habrá personas, yo no estoy mirando en este momento el chat, digamos, donde está saliendo este video en Facebook, pero seguramente nos vamos a encontrar con que hay personas de distintas provincias a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Entonces, nuestro país, en sus formas, en sus territorios, es absolutamente diferente de un lugar al otro, ¿sí? Es bastante extenso en su largo y bastante extenso en su ancho, y pasa por ambientes, por formas de vida, por situaciones de vida, por la idiosincrasia totalmente diferente de una punta a la otra del país. Entonces, un poco lo que dice la Constitución es esto, que sea respetada de alguna manera las particularidades que tiene cada territorio o cada jurisdicción en nuestro país. Pero además dice que el Estado va a tener como prioridad esta educación o esta enseñanza, que va a ser política del Estado, ¿sí?, que los habitantes de nuestro país sean educados o enseñados. Pero también ese mismo inciso del artículo 75, que es el inciso 19, dice que debe haber una participación especial de las familias, ¿sí?, y de la sociedad en general. ¿Para qué? Para que se puedan promover los valores democráticos, los valores de igualdad de oportunidades, de posibilidades, y que no haya ningún tipo de discriminación en este sentido. Saliendo un poquitito de la Constitución Nacional, y así como lo plantea la Constitución Nacional, que leímos recién, o que comentábamos recién, que se deben plantear leyes que organicen este sistema de enseñanza, nosotros como país también tenemos una ley nacional de educación. Y entre nuestro público hoy hay docentes, obviamente van a saber y van a conocer que nosotros tenemos una ley de educación nacional, que es la ley 26.206, es una ley que la tenemos desde el año 2006, ¿sí? Y esa ley un poco lo que hace es regular a lo largo y a lo ancho de todo el país cómo se va a formalizar este sistema educativo. No es la primera ley de educación que tenemos, porque no olvidemos que nuestra Constitución en su primera formación es de 1853, luego pasamos por 1860, y la última reforma que tuvimos fue la de 1994. Entonces, a partir de esa última reforma y con algunos cambios, en todo ese tiempo nosotros tuvimos varias leyes de educación. Y ahora la ley que regula o que rige o que tiene vigencia es la 26.206. ¿Qué regula esta ley? Justamente lo que dice el artículo 14 de la Constitución Nacional. Regula el derecho de aprender y de enseñar, o de enseñar y aprender, ¿sí? Por eso les digo que vean que si bien es una ley de educación, ¿qué está regulando? Enseñanza,
¿sí? Por eso les dice esa pequeña diferencia al principio. Bien, ¿qué hace esta ley? Bueno, garantiza este derecho. ¿Y para qué lo hace? Para que se construya justamente una sociedad más justa. Ese es el objetivo de esta Ley Nacional de Educación, que se construya una sociedad más justa, una sociedad que confirme en las personas la soberanía nacional, la identidad nacional, ¿sí? Que nosotros como ciudadanos de este país no solamente seamos simples ciudadanos, sino que seamos ciudadanos partícipes, que amemos este país, que busquemos el bien para nuestra tierra, y por supuesto que sean respetados todos los derechos, las libertades, y que sean ejercidas las obligaciones que tenemos como ciudadanos. Hay un artículo muy, muy particular, que es el artículo 4 de esta Ley Nacional de Educación. Acuérdense, anoten por ahí si tienen, yo les diría que tengan ahí un cuadernito a mano y que vayan haciendo anotaciones para que después ustedes puedan seguir investigando, porque la verdad es que contarles todo acerca de esta ley o de otras que vamos a ir mencionando es imposible. Entonces, sería fabuloso que ustedes ingresen, si tienen la posibilidad, a Google y googleen estas leyes, las bajen, las lean, porque si hay algo que es fundamental para que nosotros podamos hacer una defensa en este sentido de la educación o de la enseñanza, es el conocimiento que nosotros podamos tener de lo que tenemos en vigencia, ¿sí? de la legislación que nos rige hoy. Entonces es importante que cada uno de nosotros conozcamos estas leyes, sepamos cuáles son las leyes que nos rigen. Una de las cosas que plantea el artículo 4 de la Ley de Educación Nacional es que vamos a tener o que garantiza una educación de calidad, una educación permanente, una educación que sea integral. Y volvemos otra vez en escuchar que esta ley plantea que tengamos una educación con participación de las familias, ¿sí? Esto lo quiero remarcar todo el tiempo, porque en todas las leyes, en toda nuestra legislación, la familia siempre aparece, ¿sí? Por eso es tan importante que nosotros como familias, ¿sí? Porque todos nosotros somos parte de una familia, nosotros como familia conozcamos todo esto. Bien, pasamos al artículo 6, y en el artículo 6 marca algo sumamente importante, y marca a los responsables de brindar la educación. Y dentro de los responsables de brindar esta educación o la enseñanza, ¿sí? O las acciones educativas, como dice ese artículo, no solamente están las jurisdicciones, los municipios, las ciudades, sino que también aparecen las confesiones religiosas que estén reconocidas, organizaciones de la sociedad civil que estén reconocidas, y dice algo muy importante este artículo: la familia, otra vez. La familia como agente natural y primario de la educación, ¿sí? La familia como agente natural y primario de la educación. Bien, así que esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta, porque luego vamos a ver por qué necesitamos saber todo esto, ¿sí? ¿Por qué necesitamos tener todo esto en cuenta? Bien, podemos revisar todo el articulado de la Ley Nacional de Educación. Nos vamos a encontrar con que esta ley habla en más de una oportunidad de formar ciudadanos comprometidos con valores éticos, con valores morales. Habla de formación de ciudadanos en la igualdad, sin ningún tipo de discriminación, ¿sí? O sea, discriminación de ningún tipo, ¿sí? De ningún tipo, ni por las creencias, ni por la forma de pensar, ¿sí? Educar en el respeto
por cualquier tipo de pensamiento, ¿sí? Sacando fuera toda discriminación. Con respecto a, esta ley también habla con respecto a otra ley que tenemos desde el año 2005, que es la ley de promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esa ley, la del 2005 que les acabo de nombrar, es la ley 26.061. Es otra ley que les recomiendo conocer. Es importantísimo que ustedes también puedan conocer esta ley, porque dentro de su articulado, que algunas cosas vamos a ver ahora, tiene muchísimas cosas que sirven para luego nosotros poder, en alguna manera, presentar defensa ante ciertos avasallamientos que por ahí estamos viviendo. Pido disculpas. Bien. Dentro de lo que es, seguimos en la Ley Nacional de Educación, en el artículo 11 hay varios incisos que son bastante importantes y que justamente hablan muchísimo esto de la participación democrática, de la educación en valores, de la no discriminación, de la eliminación de formas de discriminación de todo tipo, ¿sí? Y luego ya la ley pasa en sí a hablar de todo lo que son los niveles educativos, las modalidades, las escuelas de gestión estatal y de gestión privada, la formación docente, también se los aclaro ahí con comillas, porque después vamos a ver por qué es importante la formación docente. Y bueno, luego ustedes la pueden seguir, ¿sí? Yo siempre sugiero que haya una lectura tranquila y bien comprensiva de todo lo que es nuestra legislación. Así que los animo a que lo hagan. Bien, en esa misma ley se conforma de alguna manera, porque hay un inciso del artículo 11 de la Ley Nacional de Educación que dice que esta ley va a comprometer a los medios masivos de comunicación a asumir mayores grados de responsabilidad ética y social por los contenidos y valores que transmiten. Interesante este artículo, ¿sí? Este inciso del artículo 11. Es el inciso O del artículo 11 en la Ley Nacional de Educación. Fíjense, estamos teniendo una ley que se compromete o que quiere comprometer a los medios de comunicación, con todo lo que hoy nosotros estamos viviendo relacionado con los medios de comunicación, a asumir mayores grados de responsabilidad. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación también afectan de alguna manera a nuestros niños y adolescentes, ¿sí? Porque nuestros niños y adolescentes también son de alguna manera influenciados por esos medios. Por eso esta ley se compromete de alguna manera a apretar un poquitito las clavijas ahí en el tema de los medios de comunicación. Pero al mismo tiempo, a partir de esta ley, se genera un medio de comunicación, que es la plataforma educ.ar, ¿sí? Esa plataforma, que es una plataforma que hoy, a raíz de toda esta pandemia, está muchísimo más en vigencia que antes, porque justamente es ahí donde se suben en este momento todos los contenidos para la nación relacionados con todos los niveles educativos, ¿sí? Y con todas las modalidades, porque también incluye educación especial, educación de adultos, el área de psicología, educación física, incluye todo, ¿sí? Entonces, es importantísimo que nosotros también observemos, porque esto también es un medio de comunicación, y nosotros observemos qué es lo que se transmite a través de ese medio de comunicación que es esta plataforma educ.ar. Y a partir de ella nació también, o nacieron,
un canal en YouTube que es Paca Paca, que creo que varios lo conocen, y otro canal que sí es un canal que es de televisión, que es el canal Encuentro, donde también hay diferentes contenidos controversiales, si se quiere, en este momento. No hace mucho, bueno, yo pertenezco al grupo de Docentes por la Vida, y no hace mucho nosotros publicamos en YouTube, ahí lo pueden ustedes buscar, justamente un videito relacionado con los contenidos que se estaban promoviendo en este tiempo de aislamiento social obligatorio, con los que, bueno, entendemos que hay alguna controversia porque no son 100% acordes, digamos, a lo que estaría planteando ni la ley de educación, ni tampoco respetando de alguna manera digamos, el propio ideario o las realidades personales en cada familia, ¿sí? Así que bueno, si ustedes quieren ahí lo pueden buscar. Mucho de esto que yo les estoy diciendo después yo se los voy a pasar de alguna forma, vamos a tratar de pasarlo a la coalición para que quizá después a través de algún correo o lo que fuera, ustedes lo puedan ir teniendo a mano. Vamos a tratar de que sea así en este tiempo en que no nos podemos ver cara a cara. Bueno, usemos la tecnología full con todo lo que tengamos, ¿no? Discúlpame, Vivi. Sí. No sé si me escucha. No, ahora que estás diciendo, justamente sería muy bueno ahí en el chat del Facebook que estamos compartiendo que las chicas puedan hacerse del link de la coalición, porque ahí dejan su correo electrónico y ahí le podemos enviar luego la información, ¿no? Así que bueno, eso creo que va a ser súper importante. Para poder seguir en contacto, como vos decís, hay una cantidad de contenido para estudiar y para ver, y luego también para poder tener este video de Docentes por la Vida, y bueno, y sumar fuerzas en lo que son estos reclamos, por así decir, de estos derechos, ¿no? Y poder ejercer la ciudadanía. Totalmente, totalmente. Gracias, Mari, por la acotación. Así que bueno, ahí tienen una forma también de poder acceder a todo esto. Bien, más adelante, bueno, esta misma ley va hablando un poquitito acerca de, bueno, en un principio habla del Consejo Federal de Educación, que ahora después vamos a ver un poquitito acerca de este consejo, ¿sí? Y quiénes van a ser las autoridades educativas, tanto a nivel nacional como a nivel de jurisdicciones o territorios, las provincias. Pero cuando habla de las instituciones educativas, a partir del artículo 122 de esta ley, lo que hace es decir que si bien la institución educativa o la institución de enseñanza, que en este caso para nosotros es una escuela, ¿sí? O alguna de los anexos donde funciona una escuela, ¿sí? O una institución de enseñanza, justamente lo que es responsable esta institución es de favorecer este proceso de enseñanza y de aprendizaje. ¿Y cómo lo hace? Bueno, justamente lo hace articulando y haciendo que participen diferentes actores, entre ellos, ¿sí? Porque habla de todos los integrantes de la comunidad educativa. Y la comunidad educativa, o todos los integrantes de la comunidad educativa, no son solamente los docentes y los alumnos. Los integrantes de la comunidad educativa también son, por ejemplo, los auxiliares que trabajan dentro de esa institución, aunque trabajen en la limpieza o en el hecho de preparar un alimento para los niños o lo que fuera, son parte de esa institución. Parte de la comunidad educativa son las familias, ¿sí? Los padres, los apoderados de los niños. Otras instituciones que están cercanas a la escuela, como puede ser una sociedad de fomento, un club que de repente pueda ser parte del proyecto educativo de esa escuela. Todo esto debe constar en un proyecto
que cada escuela debe tener, independientemente de la zona donde esa escuela se desarrolle, ¿sí? Puede ser que esté en el medio de una ciudad, de una zona tremendamente urbana, como también puede ser que esté en lo alto o en de la precordillera, ahí casi llegando a la Concagua, y ahí funcione una escuela, ¿sí? Esa escuela tiene que tener un proyecto educativo que esté de alguna manera armado, integrado por toda la comunidad educativa, ¿sí? Es muy bueno Bien. lo que decís, Vivi. Te cuento que hay casi 280 personas conectadas, ya que vos no lo puedes ver, te voy contando. No, y hay de todo, están de todo el país conectadas, así que luego Majo va a ver algunas preguntas para contestar, pero para que buenísimo. sepas que es muy bueno lo que decís, porque hay de todos los lugares y de todos los alcances, ¿no? Y que es importante verlo con esta visión amplia también. Claro, porque Buenísimo. nosotros tenemos una forma, una constitución como país que es federal, ¿sí? Entonces, nuestra ley alcanza, digamos, a todas las jurisdicciones. Por supuesto, siempre se va a respetar, como decíamos al principio, que cada provincia se ha reservado para sí misma la educación, ¿sí? Pero siempre vamos a respetar, o al menos debería ser así, que cada provincia de alguna manera respete lo que se elabora o que se legisla a nivel nacional. Aunque también muchas veces ocurre que a nivel nacional se legislan algunas cuestiones con las que luego la provincia quizás no esté de acuerdo. Entonces la provincia puede legislar, por supuesto siempre en aquellas materias donde tenga jurisdicción, ¿no? Por ejemplo, las provincias se han reservado para sí salud y educación. Entonces, en ese sentido, pueden legislar por, digamos, por fuera de lo que es la educación, la jurisdicción nacional. No me salía la palabra. Bien. Con respecto a otras leyes que de alguna manera también regulan estas cuestiones de la enseñanza, ¿sí? de lo que es la educación, yo ya les mencioné la ley 26.061, ¿sí? Que esa es una ley que ahora vamos a ver algunos puntos muy, muy en particular. Y lo último que les quiero decir es que en la Ley de Educación Nacional, esto sí se los quiero leer, por eso me calcé las gafas, en la Ley de Educación Nacional, del artículo 125 en adelante, ¿sí? Tenemos los deberes y derechos de los alumnos y los deberes y derechos de los padres y tutores, ¿sí? Esto es muy importante que nosotros lo conozcamos. ¿Por qué me gusta que diga deberes y derechos o deberes y obligaciones? Derechos y obligaciones, porque pareciera que de unos años a esta parte, o al menos es mi sensación, como que todo es derecho, ¿sí? No sé si ustedes lo perciben de la misma manera, pero es como que todo es derecho, todo es un derecho, y como que las obligaciones hubieran quedado absolutamente a un costado. No estoy obligada a nada, solo tengo derechos, ¿sí? ¿Está mal que esto sea así, que tengamos derechos? No, obviamente no está mal, pero todo derecho siempre va acompañado de una obligación, ¿sí? Entonces, creo que una de las cuestiones fundamentales que hemos tenido, o de las rupturas, por así decirlo, que hemos tenido en cuanto a nuestro sistema de educación o a nuestra enseñanza, es esta cuestión de que todo comenzó a basarse en derechos, derechos y derechos, casi sin obligaciones, ¿sí? Y cada vez hemos
no es una apreciación solamente mía, ¿sí? Hay muchos colegas docentes que quizá pueden observar lo mismo, y hemos venido como en una especie de escalada no escalada ascendente, sino en una descendente con respecto a nuestro sistema educativo, nuestro sistema de educación, de enseñanza, a la enseñanza en general, ¿sí? Ustedes no son ajenos, han visto, creo que cantidad de veces y por todos lados, las dificultades que se van presentando en cuanto a la calidad de nuestra educación y en cuanto a las situaciones que encontramos, por ejemplo, los docentes cuando vamos a dar clases, cuando tenemos dificultades, por ejemplo, para que un niño o un adolescente pueda leer un texto y comprenderlo, pueda desarrollar un razonamiento lógico-matemático, tenemos grandes dificultades porque es como que ha venido esa calidad de a poquito y como se ha basado absolutamente todo en derechos, y a esto lo tenemos que unir a otras situaciones que de alguna manera, en alguna forma, se circunscriben por fuera de lo que es el ámbito de la enseñanza o el ámbito de la educación, y que también han contribuido de alguna forma a generar esta descendente, esta pendiente, ¿sí?, en el nivel o en la calidad de nuestra educación. Por supuesto, no estamos ni cerrados a los cambios, ni a las formas, si estas vienen para ser mejores o para hacer, digamos, cambios en las sustanciales, en las situaciones de enseñanza, pero vemos que en los resultados esto quizá no ha sido de esta forma. Bien, volvemos al artículo 125 en adelante, y el 128 nos dice otra vez que la familia es el agente natural y primario de la educación, ¿sí? Entonces, esta familia es la que tiene que participar de las actividades escolares, la que tiene que participar del proyecto de educación de la escuela, que tiene que participar en aquellas escuelas que tienen las cooperadoras escolares, ser parte de esas cooperadoras escolares, la que tiene que ser informada del avance de los niños, de cómo ellos van progresando en sus aprendizajes o no, y también hacer la parte de que estos niños puedan progresar en sus conocimientos y en sus aprendizajes. Ahora, en la teoría está todo bárbaro, ¿sí? En la teoría vamos bien. El tema es la realidad. Tenemos muchas realidades en nuestro país. Tenemos realidades en las que nos encontramos con niños que no están escolarizados porque, por ejemplo, están realizando trabajo infantil. Tenemos niños que por diferentes razones están en hogares. Tenemos familias totalmente desmembradas, que no pueden ocuparse de sus niños. Tenemos familias que sí se ocupan de sus niños. Entonces, de alguna forma, tenemos que entender que si bien hay una ley que regula todo esto, cada situación va a ser tratada en forma particular. Cada situación necesita ser tratada en forma particular. Y justamente una de las cosas que tanto los que somos docentes y como en mi caso, o en el caso de muchísimos, o por lo menos de los que conformamos Docentes por la Vida, nosotros nos conformamos de esta forma. Primero, de forma voluntaria. Segundo, defendiendo la vida en todas sus formas. Tercero, defendiendo a la familia y a los niños que viven en esas familias. Y por último, educando o pretendiendo todo el tiempo educar en verdades, ¿sí?
en verdades fundamentales, verdades sustanciales que hacen a las vidas de las personas. Entonces, nosotros tenemos que nos encontramos en realidad con toda esta gama que es muy amplia, con situaciones muy diferentes, ¿sí? Y una de las cuestiones, creo yo, en las que ha ido decayendo, por así decirlo, este tema de la enseñanza, de lo educativo, justamente tiene que ver con que se está intentando, desde hace mucho tiempo, este desmembramiento de la familia. O el hecho quizá de que los niños ya no estén tan acompañados como por ahí podían llegar a estar hace unos años atrás. Entonces, este acompañamiento, estas disfunciones familiares, toda esta situación, justamente lo que ha generado es que nosotros hoy tengamos niños mucho más vulnerables que niños y adolescentes, ¿no? Mucho más vulnerables que lo que hemos tenido en otros momentos o en otros tiempos. Respecto de la ley 26.061, que es la que yo les mencionaba, que es la ley de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, esta ley es una ley anterior a la ley de educación que acabamos de comentar. Y justamente lo que viene a hacer un poco esta ley es a marcar que hay un interés superior por el niño, ¿sí? Y que ese niño debe ser cuidado, debe ser protegido, debe ser instruido, enseñado, pero sobre todas las cosas, su integralidad, ¿no? Nosotros, o al menos yo, sostengo que nosotros estamos conformados por un cuerpo, un alma y un espíritu, ¿sí? Eso es lo que hace de nosotros seres humanos y personas. Y creo que toda esa integralidad debe ser cuidada. Un poco esta ley vino a darle esa superioridad o ese interés a los niños y adolescentes. Y bueno, justamente de eso se trata este interés superior. Pero hay algo muy particular que yo también se los quiero leer, y es en el artículo 3 de esta ley. Dice que se debe respetar, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, su condición de sujeto de derecho. Se debe respetar que sean oídos, se debe respetar su opinión debe ser tenida en cuenta. Debe haber un respeto por su pleno desarrollo. Eso es muy importante, pleno desarrollo. En lo personal, ¿sí? Y justamente vuelve a mencionar a la familia como parte de este pleno desarrollo en el niño. Y por supuesto dice también que se debe respetar su edad, su grado de madurez, su capacidad de discernimiento, ¿sí? Su capacidad de determinar si algo es bueno o no para él, ¿sí? Y las condiciones personales. Y bueno, y después menciona toda una cantidad de políticas públicas que se deben desarrollar para este fin, ¿sí? Pero fíjense que nuevamente menciona a la familia como un lugar, un espacio de pleno desarrollo de los niños y adolescentes. Bien, seguimos un poquitito más adelante. En el artículo 7 de esta misma ley de protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes, vuelve a hablar de la responsabilidad familiar, ¿sí? Fíjense que en estas dos leyes que hasta ahora hemos estado viendo un poquitito más de cerca,
no se descarta que la familia tenga un rol importante, ¿sí? Entonces, ¿de qué es responsable la familia en este caso? Bueno, volvemos al desarrollo pleno del niño, efectivo, ¿sí? Que ese niño que es sujeto de derecho tenga esa posibilidad. Pero también entre todos los derechos de los niños que va marcando, y que luego marca algunas obligaciones también, entre todos esos derechos hay un derecho de los niños y adolescentes que es el derecho a la libertad. Este es un derecho que yo, cuando tengo charlas con adolescentes o con niños, es un derecho que les enseño, ¿sí? ¿Por qué? Porque este derecho indica, o este artículo indica, que ellos tienen derecho a la libertad de sus ideas, de sus creencias o de su culto, ¿sí? Que lo tienen que ejercer este derecho bajo la protección de sus padres o de sus tutores legales o sus apoderados. Y justamente son estos los encargados, y ellos también tienen este derecho de expresar sus opiniones. Con respecto al área de educación o al área de enseñanza, en este último tiempo, este derecho en los niños y adolescentes, en muchos casos, ha sido bastante vulnerado, ¿sí? Nosotros estamos hablando que ellos tienen libertad de expresar sus ideas, sus opiniones, aquellas cosas en las que creen, o aquellos cultos, o aquella fe que profesan, y muchos niños y adolescentes han sido vulnerados en este derecho en este último tiempo, porque se han encontrado, por ejemplo, con situaciones en las que han sido discriminados o situaciones en las que han sido, digamos, echados a menos, ¿sí? Por decir lo que creían, o por decir lo que es un fundamento o una convicción que ellos tienen y que tiene su familia también, ¿sí? Y acá claramente dice que ellos tienen este derecho y esta libertad de expresar sus ideas y sus creencias. Entonces, este es un artículo que yo suelo enseñarles a los niños y a los adolescentes. Y también hay otro artículo que les enseño, y que por supuesto les enseño que esos artículos o esas situaciones en las que ellos se ven con esta dificultad de no poder expresar sus creencias o se ven avasallados, ¿sí?, por un autoritarismo que no corresponde, lo que yo les digo es que ellos siempre, con muchísimo respeto, pueden ejercer este derecho y decir, tengo una ley que me ampara, o tengo un artículo de una ley que me ampara y que dice que yo no solamente puedo pensar de esta manera o creer de esta manera, sino que además hay otro artículo de esta ley, que es el artículo 24, que indica que ellos también tienen un derecho a opinar, ¿sí?, y a ser escuchados, a ser oídos. Entonces, creo que en ese sentido es importante que ellos puedan ejercer este derecho. Y algo que también les digo es que este derecho tiene obligaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no voy a imponer mi pensamiento, no, lo voy a hacer con respeto, con firmeza, pero lo voy a ejercer como corresponde, ¿sí? Ya que tanto hablamos de derechos, bueno, aprovechemos este que tenemos, ¿no?, y que ellos pueden hacer valer de alguna manera. Bien, relacionado también con la educación, tenemos algunas otras leyes que están un poco en este último tiempo como en boga o en vigencia, ¿sí? Como es, por ejemplo, la Ley de Educación Sexual Integral. Esta es una ley que también tenemos desde el año 2006, junto con la reforma de la Ley de Educación Nacional,
también vino esta ley un poco a ser parte del sistema de enseñanza o del sistema educativo. Bien, esta ley es la 26.150, ¿sí? Ustedes la pueden buscar tranquilamente, ahí van a también, como les dije antes, búsquenla, vean de qué se trata, qué contiene, ¿sí? Pero así a grandes rasgos, yo les quiero contar un poquitito, y esto lo tengo acá, esta ley que es de octubre del 2006, lo que plantea es que todos los educandos tienen derecho, y volvemos a los derechos, a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada en todo el territorio nacional. Bien, esta ley tiene una historia, nosotros no somos, por así decirlo, los pioneros de la educación sexual integral. Ustedes, si quieren, digamos, estudien por ahí un poquitito acerca de las leyes de educación sexual integral, van a ver que no es nada nuevo, esto tiene mucho tiempo. En realidad, la educación sexual integral, las leyes de educación sexual no era integral en ese momento, pero bueno, vienen por supuesto, no son nativas nuestras, no es una ley nativa nuestra, es como todo lo que nos pasa, que lo adoptamos, cuando en otro lugar no resulta, nosotros lo adoptamos, ¿no? Entonces, bueno, un poco también vino a suceder eso con la Ley de Educación Sexual. Así que, bueno, la tenemos desde el año 2006 y rige para todo el país. Ahora, como justamente nuestra Constitución plantea que cada provincia se reserva para sí la educación, bueno, pues hemos tenido algunas provincias que no han adherido a esta ley. Si bien esta ley las invita a adherir, e incluso no solamente a adherir, sino también a generar sus propias leyes de educación sexual integral. Bien, desde el 2006 en adelante, esta ley no ha sido adherida por todas las provincias, ¿sí? De hecho, al día de hoy, nosotros tenemos un par de provincias que aún siguen sin adherir a ella. Y tenemos algunas provincias, no todas, pero sí algunas, que han generado su propia ley de educación sexual integral. Bien, esta ley en realidad lo que hace es un poco generar que se cree el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Y esta ley entiende, de alguna manera, como educación sexual integral a aquella educación, o podría yo, desde mi punto de vista, debería ser enseñanza, que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos, ¿sí? Entonces, si nosotros la miramos así a grandes rasgos y decimos, bueno, por ahí no tiene nada de malo, ¿sí? Cuando ustedes la lean, van a decir, no le encuentro, es una ley que respeta el ideario de la institución, respeta el ideario y las convicciones de los miembros de la institución educativa, no dice que tiene que ser parte del proyecto de las instituciones, y no pareciera que hubiera algo de malo en esa ley, ¿sí? Ahora, esta ley, que ya dijimos que desde el 2006 la tenemos, es una ley que no vino junto con los contenidos, ¿sí? Ni con el material que se iba a utilizar. ¿Por qué? Porque primero se creó la ley, ¿sí?
y como dice un dicho popular, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Recién, más o menos para el año 2008, se generó el equipo de trabajo que iba a un poco empezar a generar o a idear los contenidos o el contenido que iba a tener esta educación, ¿sí? Algo que desde mi punto de vista, y esto lo digo a título personal, fue un gravísimo error, ¿sí? Fue un gravísimo error que se haya aprobado esta ley sin tener ni los contenidos que se iban a impartir, ¿sí? O sea, los temas, por así decirlo, para que sea más entendible, ni tampoco qué material didáctico se iba a utilizar para llevar adelante esta educación. Lo que sí planteaba, que ustedes lo van a encontrar hacia el final de sus artículos, fíjense después, ahí vamos, déjenme que voy hasta el artículo 9, un segundito, no me maten. Bien, en el artículo 9 habla de que en esta ley de educación sexual integral, una de las cosas que iba a ocurrir era que en todos los establecimientos educativos y en todo el país o en aquellos que adhirieran a esta ley, una de las cosas que tenía que ocurrir era que se generaran espacios de formación para los padres o responsables de los alumnos. ¿Por qué? Porque los padres tenían derecho, o los responsables tenían derecho a estar informados acerca de esta ley, sobre todo de los contenidos que se iban a trabajar específicamente en cada año, en cada nivel educativo, ¿sí? Esto, al día de hoy, les puedo asegurar, y porque tengo relación con docentes de casi todo el país, ¿sí? No se ha cumplido, ¿sí? No ha sido de esta manera. Sinceramente, dentro del público que hoy nos está escuchando debe haber muchos padres. Y yo quisiera saber cuántos de ustedes fueron citados por la escuela desde el 2006 en adelante, ¿sí? No hablemos de del último año, porque como, claro, vino toda la hecatombe y todo el lío con la ley de educación sexual, las escuelas desesperadamente empezaron, no tan desesperadamente algunas, pero bueno, como que empezaron a llamar a los padres, a las familias para, ¿sí? Vivi, ese es el artículo, ¿no? Ese es el artículo que se desea modificar desde el año pasado, ¿no? O antepasado, donde le da justamente la apertura para que la comunidad educativa, padres y familia y comunidad puedan opinar sobre el material, ¿no? Eso es lo que se quiere modificar. Claro, eso es lo que se quiere modificar, que directamente desaparecería parte del artículo 5, que es el que respeta el ideario de la institución y de los miembros de la institución, y desaparecería también este artículo 9, o se modificaría este artículo 9, como también se agregarían, bastante conflictivo también esto, pero se agregarían algunas cuestiones como todo lo que es diversidad de género, todo lo que tiene que ver con ideología de género, todo lo que tiene que ver con el hecho, un poco dice así la ley, porque además también en este caso la reforma que se quería hacer y que no prosperó y que ya caducó, esta reforma que se quería hacer en el 2018, que más precisamente se votó el 4 de septiembre de 2018, tuvo dictamen de comisión, una de las cosas que quería incorporar era esta cuestión de erradicar cualquier tipo de estereotipo o de visión patriarcal u oscurantista, ¿sí?
de lo que era la educación en la sexualidad o la educación sexual. A ver, yo, Mari, quiero hacer una aclaración. Sí. Yo particularmente no estoy en contra de educar en la sexualidad, ¿sí? Yo no estoy en contra. De hecho, soy educadora sexual, además, ¿sí? De ser profesora para la enseñanza primaria. Entonces, no me, digamos, no me molesta educar Claro, en este sentido. El tema es quién lo hace. Porque en el artículo 8 de la Ley de Educación Sexual Integral también plantea la necesidad prioritaria de la formación docente, por ejemplo. Y tenemos una encuesta del año 2017, porque después en adelante no se hizo ninguna encuesta más, que reveló que menos del 40% de los docentes había sido capacitado para realizar esta tarea de enseñar educación sexual. Entonces, de cada 10 docentes, hoy tenemos solo 4 que están capacitados en este sentido, ¿sí? Eso es lo que reveló la... Y por otro lado, tampoco podemos, de alguna manera, garantizar que la capacitación que hayan recibido haya sido la adecuada, ¿sí? Porque tengo colegas que también han participado de estas capacitaciones y donde verdaderamente no se nos ha transmitido en los contenidos o no se nos ha generado esta cuestión de decir, bueno, ustedes enseñen en la integralidad, tengan el respeto por la edad psicoevolutiva y social de los alumnos, Claro, no se tiene en cuenta. No se tuvo en Todo cuenta. esto que vos decías al principio, o sea, la capacidad psicológica del chico, las capacidades emocionales, no se tiene en cuenta, y esto es justamente lo que uno discute. Creo que es muy importante lo que vos resaltás, que no es nuestra oposición, ¿no? Porque muchas veces vinculan la parte religiosa con la oposición a la enseñanza de sexualidad. Yo que personalmente trabajo hace años también en lo que es la prevención del abuso sexual infantil en la Fundación EPASI, y siempre promovemos esto, ¿no? De que es importante la enseñanza de sexualidad, pero de la manera correcta, como vos decís, con principios éticos, morales, tomando en cuenta todo lo que tiene que ver con la integralidad del niño. Claro, porque además, y también justamente lo hemos advertido, ¿no? En los distintos articulados que por los que fuimos pasando, que debe haber básicamente un respeto, ¿sí? Por el niño, porque ese niño, volvemos a lo mismo, ese niño es un sujeto de derecho. Entonces, debe haber un respeto por esa integralidad del niño, por esa integridad, no integralidad, sino por esa integridad del niño o del adolescente. Totalmente, ¿sí? totalmente. Entonces, creo que es súper importante esto, tenerlo en cuenta. Vivi, te hago una acotación. Acá están haciendo algunas preguntas y por ahí para que no se nos vaya el tiempo. Sí, igual decirle a las chicas... ¿Cómo estamos con tiempo? Sí, estamos ya en los 50 y pico de minutos y hay algunas chicas que sabemos que hay mucho contenido para hablarlo y queremos dejarlo para un segundo foro. Queremos dejarlo para un segundo foro porque realmente, Viviana, todo lo que nos decís es súper interesante para aplicarlo, ¿no? Para aplicarlo. Sí, por ahí en una nueva oportunidad podemos abocarnos específicamente a lo que es ESI, ¿sí? Y todo lo que es, digamos, la ideología de género que viene acompañada con esta ley. Exactamente, yo creo que hoy nos has dado un panorama base muy importante de nuestros conocimientos de los derechos y obligaciones que tenemos como padres, sobre todo, y los derechos que tienen los niños también, los cuales obviamente nos damos cuenta que están siendo bastante avasallados, y eso nos da una base de poder defendernos, de poder saber dónde estamos parados y poder seguir, ¿no? Te voy tirando, si querés, algunas preguntas para responder brevemente, quizás hay algunas que vayan
que vayan a entrar en el contenido de la de la próxima. Claro, de la próxima, pero quizás hay algunas que se pueden resolver. Muchas quedaron con la incógnita de que esto hablabas del proyecto educativo, ¿no? Si todas las escuelas lo tienen y cómo y quiénes lo formulan. No sé si puede haber alguna participación de la comunidad escolar en esta formulación de proyecto educativo. Bien, cuando ustedes van a la Ley Nacional de Educación, el artículo 123 justamente indica que cada institución, porque justamente del artículo 122 en adelante habla específicamente de las instituciones educativas, ¿sí? Entonces, una de las cuestiones que tiene que generar cada institución es un proyecto educativo, ¿sí? Ese proyecto educativo, por supuesto, como todo proyecto, va a tener un diagnóstico de la situación en la que se desarrolla esa institución, cómo está en su contexto, cómo es el alumnado que va a ir a esa institución, todo un diagnóstico muy exhaustivo, muy amplio. Tiene que haber toda una fundamentación, tiene que haber toda tiene que haber subproyectos, ¿sí?, de trabajo. En esos proyectos, justamente, la participación de todos los integrantes de la comunidad educativa tiene que ser efectiva, ¿sí? Por eso yo les decía, díganme ustedes a cuántos los llamaron alguna vez para pedirles que sean partícipes de estos proyectos, ¿no? Creo que ahí sería bueno hacer un énfasis para todas las chicas que están participando en nuestro lado como mamás, o sea, el participar, ¿no? Porque muchas veces uno escucha que de parte del establecimiento educativo siempre hay un reclamo de la poca participación de los padres, ¿no? Entonces, obviamente que por ahí uno sale a quejarse, pero no participó cuando tenía que hacerlo. Totalmente. Entonces, es un ida y vuelta, porque por ahí no nos podemos quejar si el día que se dio el espacio no participamos, ¿no? Entonces creo que ser participadores activos es fundamental para ser parte de estos proyectos. Totalmente, Mari. Mira, hay una cuestión que es fundamental. Los espacios que nosotros no ocupemos los van a ocupar otras personas. Incluso, les digo más, muchos docentes tampoco somos parte del proyecto educativo, porque muchas veces se toma el proyecto educativo como, bueno, un estado administrativo más que me va a exigir la supervisión, porque sí o sí lo tengo que tener, y entonces, bueno, entonces por ahí lo terminan, yo fui parte digamos, del equipo directivo de un par de escuelas, y muchas veces tenías como esta tendencia a decir, bueno, pero no voy a molestar a los profes, a las maestras para que vengan. No, tienen que ser todos parte, ¿sí? Porque una escuela no la hacen solamente el equipo directivo, ¿sí?, o el equipo de conducción de la escuela. Una escuela la hacen todos sus integrantes. Y esto está muy claro en la ley. Entonces, es fundamental que todos seamos partícipes. A ver, yo no tengo mucho tiempo, pero de repente me puedo hacer el tiempito y el día que se hace la asamblea de la cooperadora, puedo estar o puedo mandar a alguien y soy parte de la cooperadora de la escuela, genial, tengo que meterme ahí, tengo que estar ahí, porque más allá de todo, es la escuela donde están asistiendo mis hijos o mis sobrinos o mis nietos, y yo puedo ser parte fundamental de la estructura de esa escuela, del cambio para bien de esa escuela, y es fundamental que seamos participantes en este sentido. Hoy por hoy, fíjense. Elevar una voz, ¿no? Elevar una voz de los valores de esa familia. Tal cual. Fíjense hoy, estamos con la escuela en casa, ¿sí? Hoy más que nunca, los padres pasaron a ser parte importantísima del sistema de educación, del sistema de enseñanza. ¿Qué haríamos nosotros, los docentes de este lado, si no tuviéramos la familia del otro? ¿Sí? Que de hecho, bueno, tenemos infinidad de situaciones. A ver, esta
esta situación de aislamiento también nos vino a decir que hay gran desigualdad de oportunidades, que justamente uno de los objetivos de la Ley de Educación es generar y promover igualdad de oportunidades. No lo hemos podido hacer. Por esto que yo les decía antes, que hay mucho alrededor del sistema de enseñanza, del sistema de educación, que contribuye a que esto no se pueda hacer, ¿sí? Pero más allá de eso, y como pueden, y de la manera que lo están intentando hacer, la familia hoy pasó a ser fundamental, ¿sí? Entonces, no podemos desconocer que nosotros como familia, o el sistema, o el Estado, necesita de la familia. Y nos guste o no, hoy la familia es la célula fundamental de la sociedad. Lo fue siempre. Importante. Lo fue siempre. Claro, ahora que en no, pensábamos claro, que no. en este tiempo es una oportunidad. Es una Es una oportunidad para que la oportunidad. familia pueda retomar el rol activo participativo. Quizás nunca nos enteramos a fondo de todas las tareas que recibían los niños y es una oportunidad de que cuando volvamos de este tiempo de aislamiento, continuar con esa participación y esa cercanía. Y de eso tiene que ver un poquito las preguntas, porque ya se nos está yendo el tiempo, voy a tratar de resumirlas, de cómo se encara dos aspectos, cuando hay niños que, por así decir, han sido perseguidos por sus valores o principios, y también cuando pasó desde el lado docente, que no compartía o que se le presionaba de parte de la institución con ciertos temas, ¿no? De los temas que estamos hablando, por pensar diferente. ¿Cómo se trabaja con un niño que es discriminado o perseguido y del mismo lado de la parte docente? Bueno, en cuanto al niño, si ese niño tiene padres o responsables o ¿A dónde se apoderados, puede recurrir? Es la pregunta concreta. Bueno, concretamente lo primero que hay que hacer es recurrir a la escuela. Eso es lo primero que hay que hacer. Siempre yo digo, ¿no? No todos los directivos ni los docentes son iguales. Entonces uno tiene que medir cómo es ese directivo, cómo es ese docente. Al directivo lo atraviesan 100.000 situaciones al día. Si nosotros vamos con los tapones de punta, es probable que no logremos nada, porque ese directivo no está pensando solo en el problema que tiene mi hijo, sino que también tiene que velar o estar atento a el resto, ¿sí? Y a todo el personal docente. Entonces, nosotros tenemos que ir con el mayor de los respetos, pero con la mayor de las firmezas, ¿sí? Eso es fundamental. Entonces, eso como primera cosa. Segundo, tenemos, lo acabamos de ver, tenemos por lo menos una constitución y 2 leyes nacionales que están amparando a ese niño, ¿sí? Es importantísimo que las conozcamos justamente por estos motivos, ¿sí? Entonces claro, para poder defenderse, es fundamental saber dónde dice, qué dice. Nosotros no vamos a ir en ascuas, ay, no sé, y vamos y hacemos agua y no sabemos qué responder. No, mire, yo vengo realmente a decirle, esto es lo que dice la Ley Nacional de Educación, esto es lo que dice la Constitución, esto es lo que dice la Ley de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Y creo que en este derecho o en esta situación mi hijo ha sido vulnerado, esta situación ha generado tal cosa, tal otra, quiero saber cómo podemos remediar esto y qué va a hacer la escuela, ¿sí? Si no tenemos eco, por supuesto todo esto, como yo siempre le digo a los padres, a las palabras se las lleva el viento, lamentablemente, hoy la palabra no es, digamos, una garantía, entonces, todo escrito, todo por escrito, nunca una hoja volante, jamás una hoja volante, siempre bien encuadernadito, con número de folio, y de todo lo que hago me llevo copia, ¿sí? No tenemos fotocopiar, bueno, no importa, buscamos la manera, si quiere lo llevo, venga conmigo, me llevo la copia, ¿sí? Claro, o ir ya con 2 copias, una que queda entregada y una que queda para mí firmada.
de la nota que presento. Pero muchas veces vos podés presentar la nota o lo podés mandar por cuaderno de comunicaciones, de lo cual también hay que dejarse copia en una situación así. Pero también, cuando vos vas a la escuela, el director tiene que estar de alguna manera obligado a registrar esa visita que has hecho. Y eso se registra en un libro de actas con los padres. Eso está determinado que es así. Entonces yo registro en el libro de actas con los padres la situación. Por ahí a alguno le puede parecer tedioso, le puede parecer... También hemos tenido situaciones difíciles donde los papás han asistido y han sido muy maltratados por el directivo o por el maestro, también ha sucedido esto, pero la verdad es que si nosotros vamos con firmeza, con la verdad, diciendo lo que ha ocurrido, ¿sí? Si nosotros conocemos a nuestros hijos, nosotros sabemos cuándo se tiran a chantas, por así decirlo, y cuándo nos están diciendo las cosas como son y las cosas como ocurrieron, ¿no? Entonces, es importante que nosotros sepamos también como adultos discernir, ¿sí? Y que también nos pongamos en el lugar de ese docente y de ese directivo. Muy bien. Bueno, quedan un montón de preguntas en realidad para responder, pero seguramente vamos a estar enviando también todo lo que es la parte legal por los mails, así que les invitamos a las chicas a poder adherirse a través del formulario de la página de Coalición Argentina de Mujeres, que Viviana tiene mucho material para pasarnos, y esto creo que nos abre la cabeza y nos ayuda, ¿no? Y como dijimos, este es el primer foro de este tema educativo, porque hay mucho tema para abarcar, pero creo que con esto estamos recibiendo una base, y también muchas se están enterando, acá en los comentarios, de esta organización, ¿no? De Docentes por la Vida, de la cual vos sos referente, y creo que hacen una tarea excepcional, y es bueno que quizás hay docentes también que están escuchando y que no están nucleadas, o quizás están desconectadas, ¿no? Y les vendría bien conectarse. Sí, estamos en Facebook, en Docentes por la Vida Argentina, ¿sí? Ahí nos encuentran. Estamos en Instagram y en Twitter también, ¿sí? En Twitter somos @pordocentes. Buenísimo, así se pueden sumar. Y bueno, ya vamos a ir cerrando, seguramente vamos a seguir contestando estas preguntas en el nuevo encuentro. Y realmente, bueno, agradecerte, Viviana, por este tiempo, tan importante. Creo que es un éxito porque se han contactado mujeres de todo el país que están ávidas, ¿no?, de saber, y bueno, creo que este tiempo en casa es un tiempo de preparación para lo que viene, ¿no? Siempre queremos no actuar en reacción, sino preparadas de anticipado. Entonces, todo este panorama, quizás uno tiene un poquito de tiempo más que antes, poder leer, incluso como vos decías, yo rescato, no ir con los tapones de punta, sino creando lazos y vínculos. En este tiempo incluso, crear esos vínculos con los docentes, quizás un tiempo que podemos compartir nuestros principios de nuestra familia con los docentes, con los directivos que quizás por ahí no saben, ¿no? Entonces, porque uno está enviando las tareas, ¿no? Constantemente, el video aquí, el video allá. Entonces, es una oportunidad de los papás que podamos participar activamente, mostrar a la comunidad educativa nuestros valores, nuestros principios, es decir, con mi familia hacemos esto. Entonces, creo que es una oportunidad genial. Y bueno, agradecerle a las chicas puedan seguir compartiendo este video, va a estar colgado en la página de Coalición, seguir difundiendo, y bueno, también aquellas que por primera vez están enterándose lo que es Coalición de Mujeres Argentinas, saber que queremos levantar un modelo de mujer diferente, ¿no? Como lo hablamos con Viviana, que defiende la familia, que defiende sus hijos, que defiende la vida, y que somos mujeres que queremos ser visibilizadas en nuestro país, en nuestra comunidad. Creemos que somos muchas, solamente que por ahí hemos sido medio calladas, pero creemos que justamente uno de nuestros eslóganes es unidas somos más fuertes, ¿no? Así que te invitamos a poder sumarte y bueno, próximamente vamos a estar diciendo cuándo va a ser el próximo foro con Viviana, así que te agradezco muchísimo. Buenísimo. Bueno, y yo voy a dejar tarea para el hogar. Si es Por supuesto, dale. No puedo con mi genio. Tu parte docente. Así que para la próxima, entonces, vamos a traer leída la ley 26.150, que es la Ley de Educación Sexual Integral, ¿sí? Si nosotros ya la tenemos leída, ya nos fuimos metiendo un poquitito, y vean un poquitito, que eso también lo pueden googlear y lo bajan,
de Google, ahí en internet, están en PDF los archivos, los lineamientos curriculares, que justamente son los contenidos que yo les decía que salieron años después, ¿sí? Relacionados con la educación sexual integral. Lineamientos curriculares de educación sexual integral, y lo tienen para nivel inicial, para primaria y para secundaria. Buenísimo, buenísimo. Así que nos vamos con tarea para la casa. Así que bueno, chicas, vamos a ver a quién le ponemos 10 la próxima, ¿eh? La próxima calificación. Así que bueno, muchas gracias a cada una, mujeres, por conectarse, y bueno, nos vemos en la próxima.